Hola hijos de Mendeleev, ¿listos para estar completamente el cerebro? Volvemos a esta maravillosa sección que tenía un poco abandonada. 10 cosas que no sabías sobre algo, 10 cosas que no vas a encontrar en la Wikipedia, 10 cosas que puedes usar en tu día, en tu vida, para impresionar a un chico, a una chica o con los amigos en un bar. Bueno, eso ya no. En este caso le toca el turno a mi amada y querida química, o como la llamamos por aquí, la física de las moléculas. Entra y flipa. 10 cosas que no te imaginas, que no te esperas, que no sospechas, que no te van a hacer la cama. Como mi libro, Spam, 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 Spam. Hacía tiempo que no lo hacía. Pues vamos a por ello, que hay prisa. Arrancamos. De la tabla periódica sabrás lo típico, ¿verdad? Que es de colores, que está formada por cuadrados, que se usa como arma de tortura en los colegios. Pero ¿sabías que la plata puede hacer que te vuelvas de color azul, como le ocurrió a este señor? ¿Que el berilio sabe dulce porque hackea nuestro cerebro? ¿O que realmente no fue Mendeleev el primero en hacer esta tabla? Aquí te vienen 10 curiosidades de la tabla periódica, 10 para saborear, para disfrutar, para gozar. ¡Azúcar! Y por cierto, la 10, ojo con la 10, vaya con la 10, madre mía con la 10, la 10 es terrible, no dejes de comentarla. Pero antes de empezar les recomiendo este libro de aquí, que he usado como guía para este vídeo, una maravilla, La cuchara menguante. Empecemos por lo básico, ¿qué es la tabla periódica? Esta lista de elementos químicos ordenados por sus propiedades. Toda la materia está compuesta por compuestos, moléculas complejas. Pues si vas separando estos compuestos te quedan elementos básicos que ya no se pueden separar más. Podemos decir que todo lo que vemos está formado por combinaciones de estos elementos. Por ejemplo, el agua está formada por hidrógeno y oxígeno, la sal por cloro y potasio. Pues estos 118 elementos son todos los que se usan en el universo para crear lo que vemos. Son los bloques con los que se forma la materia. Y seguro que alguno te suena. Hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, hierro, aluminio, oro. Pero el poder de la tabla no está en que liste sin más ahí todos los elementos, sino en que los ordena, y de una forma muy curiosa, llamativa e interesante. Se forman familias donde se puede intuir las propiedades de un elemento solo por la posición que ocupa. De ahí tenemos metales, no metales, metales de transición, gases nobles, tierras raras, algo que se explicaría físicamente más adelante con la llegada de la mecánica cuántica, por medio de los orbitales. La llegada de la tabla periódica fue verdaderamente revolucionaria, causando un antes y un después en la química, gracias al trabajo de este ruso, Dmitri Mendeleev, en 1869. Pero ¿sabías que en realidad no fue Mendeleev la primera persona en proponer esta ordenación de elementos? De hecho, un primer intento se lo debemos a un químico británico con gafitas, John Newlands, que propuso la regla de las octavas y lo usó para hacer una analogía con la música. Su idea no fue bien recibida, más bien con mofa. Newland no pasó a la gran fama porque su tabla presentaba ciertas carencias, como que los elementos se ordenaban por su masa creciente. Pero quien sí podría rivalizar con Mendeleev como padre de la tabla periódica es este señor de aquí con barba, el alemán Lothar Meyer. Meyer empezó a trabajar en ella en 1862, publicó sus primeros resultados en 1864 y su versión definitiva salió en 1870, tan solo unos meses después de que lo hiciera la de Mendeleev, y la tabla que presentó es virtualmente la misma. Esta cosa tan fea que en realidad no se parece en nada a la que usamos hoy, y que contaba con las mismas virtudes que la de Mendeleev, entre ellas predecir nuevos elementos que luego sí se encontrarían. Entonces, ¿por qué se llevó el mérito Dmitri y no Lothar? Pues puede ser por el carácter de Dmitri, porque fue mucho más valiente y concienzudo con sus predicciones. Puede ser porque fuera ruso, porque bebiera vodka. ¿Quién sabe? Pues eso, ahora repasemos cada una de las familias. Gases nobles. Estos son de los elementos más curiosos de la naturaleza y se caracterizan por no reaccionar, como tú a los chistes químicos. Una vez conté un chiste químico, pero no hubo reacción. Yo los odio. Esto ocurre porque tienen todas sus capas de electrones cerradas, no admiten más, así que no se mezclan. Y entre los gases nobles tenemos al helio, el gas que se usa para los globos o para hablar como un pitufo. ¡Cielos, qué está pasando! Y que es el único elemento químico que no se descubrió en la Tierra. Esto es debido a que es tan ligero que escapa de la atmósfera, así que solo se puede encontrar atrapado en cuevas o en rocas. Sin embargo, es el segundo elemento más abundante del universo, un 75%, y también es muy abundante allí, en el Sol, el lugar donde se descubrió. Fue observado durante un eclipse solar, usando espectroscopía. Además, es el único elemento que se mantiene líquido incluso a temperaturas cercanas al cero absoluto, razón por la cual es el elemento más demandado para la criogenia en grandes experimentos como ITER o el LHC. En su misma familia está el argón, que es famoso por ser el elemento que más ha costado combinarlo para formar un compuesto.
fue en el año 2000, usando flúor, hidrógeno y temperaturas tan bajas como 8 grados por encima del cero absoluto. Oh, yeah. Halógenos. Las familias justo a los lados de la columna de los gases nobles, los halógenos a la izquierda y los alcalinos a la derecha dando la vuelta, son los elementos más reactivos, los más ansiosos, los más agresivos de la tabla periódica. Solo les separa un electrón de la ansiada estabilidad, así que van como locos por conseguirlo. ¡No te lo vas a coger! De hecho, entre los halógenos se encuentran algunos de los elementos más nocivos para el ser humano. Tienen tantas ansias de combinarse que arrancan todo lo que se encuentran, en especial el frágil carbono, haciendo auténticos destrozos, hasta tal punto que se convierten en verdaderas bombas. Sí, hablamos de guerra química. Y el Messi de este tema solo podía ser alemán, el infame Fritz Haber, un personaje que merece de verdad un vídeo propio. Una persona desagradable que dedicó todo su talento, que no era poco, a crear formas de destrucción y sufrimiento con verdadero placer y disfrute. Entre ellas, las temidas Cruz Blanca, Cruz Verde, Cruz Azul y Cruz Amarilla, o más conocida como gas mostaza. Todas ellas usaban ese poder abrasador de los gases halógenos. Por ejemplo, el bromo, que es especialmente irritante para los ojos y la nariz y al ser inhalado ataca mucosas. Y también el cloro, que además de cambiar la piel a amarillo, verde y negro, enturbia la mirada con cataratas, también mata a las víctimas ahogadas en el líquido que se acumula en sus pulmones. Una muerte que tiene que ser terrible. Pues saltándose el acuerdo de La Haya que firmaron los países para prohibir el uso de estas horribles armas, Alemania, dirigido por este psicópata científico, usó la bomba química lisiando a cientos de miles de personas. Al acabar la guerra, Haber sería condecorado con el mayor honor científico, el Premio Nobel de Química, que sería otorgado no por estas bombas, sino por su trabajo en fertilizantes previo a la guerra. Pues irónicamente, con el alzamiento del nazismo, Haber fue perseguido por sus raíces judías. De hecho, el Zyklon B, el gas que se usó para matar a millones de personas en la cámara de gas, entre ellos, por cierto, muchos de los familiares de Haber, fue otro de sus grandes logros. Como ven, la química también mata. No metales. Entre los no metales tenemos elementos muy conocidos como el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el azufre o el seleno, que no tienen nada que ver con nuestra amada diva. Contrariamente a lo que se suele pensar, el nitrógeno es el elemento más abundante en el aire, hasta un 78%. Tranquilo, no te apures, no pasa nada, es un gas especialmente inerte y no produce daños más allá de la asfixia. Sí, de hecho podríamos estar hablando de la que quizás sea la muerte más dulce posible. En un aire 100% de nitrógeno no notarías nada porque es incoloro e inoloro. Además no sentirás ninguna falta. Tu cuerpo mide y controla para chequear que todo va bien con la respiración si estás inhalando gas y si emites CO2 de los pulmones. Así que tu cuerpo no entraría en alerta, no te entraría pánico ni tendrías ninguna reacción instintiva para luchar contra la muerte, pese a que no te esté llegando el oxígeno necesario para el funcionamiento, por ejemplo, a tu cerebro. Sin dolor ni sufrimiento sentirías un pequeño mareo, desfallecimiento y muerte, o un asesino silencioso. Por otro lado, el carbono es la estrella de los seres vivos, componente fundamental en todas las estructuras vivas como el ADN. De hecho, es el elemento primordial de la química orgánica, y eso gracias a sus características químicas. Al tener 4 electrones desapareados, es muy promiscuo, lo que facilita que reaccione con otros elementos y que pueda formar largas cadenas. Esta es la situación que el carbono tiene un curioso récord, el de dar lugar a la palabra más larga nunca escrita. Es acetilceriltirosil... Bueno, mejor paro. Hablamos de 1185 hermosas letras y apareció escrita en el Chemical Abstracts de 1964. Y refiere a una proteína del virus del mosaico del tabaco. Si salimos de lo escrito, la palabra más larga que se puede construir es también en la química y relativa al carbono, 189.819 letras, y se tardaría 3 horas y media en leerla. Para abreviar la llamamos tinina. Esto es como cuando se enfadan contigo que te llaman por tu nombre completo, pues con esto sería tinina y luego 3 horas y media. Metaloides. ¿Qué ganas tengo de que lleguemos a las 10? Falta menos. Entre los metaloides tenemos elementos como el radiactivo polonio, descubierto por Marie Curie, el antimonio, que por ejemplo se usa en fuegos artificiales, el silicio y el germanio, fundamentales como semiconductores para la revolución informática, de ahí lo de Silicon Valley, que no es que todos vayan por ahí con silicona en los labios. Pero si alguno de estos elementos ostenta un interesante récord, ese es el del boro, y es que se usa para formar carborano, el ácido más corrosivo que ha producido el ser humano. Ya sabemos lo que es capaz de hacer un ácido, lo vimos por ejemplo en Breaking Bad. Pues para que te des cuenta cuán ácido sería este carbonaro, podemos situarlo dentro de la escala famosa del pH, que mide si una sustancia es ácida o básica. A menos pH más ácido. Un elemento neutro como el agua tiene pH 7. Un ácido importante como el ácido clorhídrico de nuestro estómago tiene pH 1. Pues este carborano tiene pH menos 18. Dirás,
Pues Javier, pues no suena para tanto. Ok, pero eso es porque no has pensado que la escala del pH es logarítmica, es decir, entre el 4 y el 3 no hay una unidad de diferencia, sino 10. Entre el pH 4 y el pH 2 no hay 2 unidades, sino es 100 veces el espacio que hay. Así que un pH menos 18 es trillones de veces más fuerte que el ácido de pH 1. Y esto es mucha acidez. Alcalinos. Demos un salto, nos vamos para el otro lado. Los metales y en particular con los alcalinos. Todos son elementos muy parecidos que se caracterizan por sobrarles un electrón, lo que determina sus propiedades y en particular su forma de reaccionar con otros elementos. Y en forma pura, su reacción con el agua es espectacular. Cesio y rubidio se usan para relojes atómicos de altísima precisión. El potasio y el sodio son importantes en el cuerpo humano. Por ejemplo, lo contamos en el último vídeo, se usan en los canales iónicos de las neuronas para alterar su potencial. Y el litio, tanto para las baterías como en psiquiatría, para trastornos como la bipolaridad. Alcalinos térreos. En esta familia la valencia es 2, tienen 2 electrones desapareados y son menos reactivos que los anteriores. Entre ellos tenemos el calcio y el magnesio, 2 elementos muy importantes en el cuerpo humano. El calcio es el quinto elemento más abundante de la corteza terrestre y es conocido por su papel en la construcción y mantenimiento de los huesos y dientes. El magnesio también es importante para la vida. Es un elemento estructural importante de esta molécula que quizás te suene y también se ve en la clorofila de las plantas, además de ser importante en los neurotransmisores y la repolarización de las neuronas. Y finalmente el berilio, un metal muy codiciado en la física, tanto en la física nuclear como buen moderador que es para disminuir la velocidad de los neutrones, como en física de partículas. Se usa, por ejemplo, en el LHC, en la beam pipe, por donde van las partículas cerca de los puntos de choque de los protones. Pero una cosa muy curiosa del berilio es cómo hackea nuestros sentidos, y no es el único que lo hace. Por ejemplo, la menta refresca la boca, lo puedes notar, debido al metanol que activa los receptores del frío. O los chiles habaneros, que pican tantito, como dicen los mexicanos. Esto es debido a la capsaicina, que irrita unos receptores que son los que nos alertan cuando tomamos algo muy caliente. Por eso sientes que la boca literal te arde. Luego te arde otra cosa también, por cierto. Lo he podido comprobar. 100% real, no fake. Pinches mexicanos siempre dicen que no pica y luego... mentira. Es una trampa. Tu amor es una trampa. Pues bien, resulta que el berilio, este metal, sabe dulce. El sabor dulce es un recurso evolutivo para distinguir la presencia de azúcar, que es una forma muy rápida de obtener energía en el cuerpo. Pues el berilio, que no tiene nada que ver con una molécula de azúcar, es que no se parece en nada. Bueno, pues aún así no se sabe bien por qué genera esa misma sensación engañando al gusto. Y esto sería muy curioso si no resultara también peligroso, puesto que el berilio es tóxico. De hecho, nuestro querido Enrico Fermi murió de neumonitis causada posiblemente por inhalar polvo de berilio en sus experimentos nucleares. Otra víctima más de la tabla periódica. Metales de transición y otros metales. Es la familia más amplia de la tabla periódica, con elementos tan variados como el vanadio, que es el mejor espermicida conocido, el mercurio, un metal líquido muy tóxico, el titanio, que se usa en las prótesis, el hierro de nuestra sangre o la plata, que además de usarse en decoración, algunos lo han usado como medicamento, con terribles consecuencias, como pueden ver. No lo hagan, por favor, no hagan esto. Pero me quiero detener en uno en particular, el talio, que tiene el dudoso honor de ser el elemento más nocivo para el cuerpo humano. El talio es capaz de colarse por los canales iónicos, recuerden, son fundamentales para el funcionamiento del cerebro y los músculos, pues entra allí emulando el potasio y adentro realiza el destrozo, inutilizando aminoácidos de las proteínas. De ahí que este elemento sea considerado como el veneno de los envenenadores. Más metales de transición. Ya casi llegamos a la 10. ¡Uf! ¡Qué nervios! ¡Qué desesperación! Hay una historia que relaciona 2 metales de transición que tenía muchas ganas de contar porque está relacionada con uno de mis físicos favoritos, el danés Niels Bohr. Tras el ascenso de Hitler al poder en Alemania, como sabemos, se produjo un gran éxodo de científicos de este país. Uno de los que huyó fue el húngaro György Hevesi, un excelente químico, y lo hizo en dirección a Copenhague para trabajar a las órdenes del gran Bohr. Pues este éxodo no solo provocó la huida de personas, sino también de valores, de pertenencias, algunas tan preciadas como las medallas de oro del premio Nobel. Pues 2 en particular viajaron a Copenhague, la de Max von Laue y la de James Franck, custodiadas en el Instituto Niels Bohr. Fue entonces cuando ocurrió la catástrofe. El ejército nazi toma la ciudad de Copenhague. Como la exportación de oro era crimen para los nazis, descubrir las medallas robadas implicaba la ejecución de los protagonistas, así que se convirtió en prioridad esconderlas. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Enterrarlas acaso? No, eso sería demasiado evidente. Así que Hevesi tuvo una idea genial.
disolver la medalla. Usaría agua regia, una mezcla de ácido nítrico y clorhídrico. Claro, cuando los nazis registraron el edificio, solo vieron un matraz con un líquido feo, anaranjado, y pasaron de largo. Pero al final del conflicto, y con la vuelta de jefes al laboratorio, ahí estaba el matraz. Así que lo tenía fácil, hizo precipitar el oro, envió el material a Suecia y así refundaron las medallas de Lowe y Frank. Hablamos del mismo Hevesi, también descubridor de otro elemento gracias a Bohr y la física cuántica, el hafnio. Pero eso es mejor dejarlo para otro vídeo, que ya estamos en el 10. Y finalmente, la esperada, la ansiada 10ª cuestión sobre la tabla periódica. El elemento último, el más importante, el elemento que da sentido a la vida, sobre el que gira todo mi universo. Es el rocío, o el rocio, no sé cómo se diría. ¿Qué propiedades más bellas tiene este elemento? Por Dios. Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Me despido sin más recomendando fuertemente este libro que tengo aquí en mis manos, La cuchara menguante de Sam King. Un libro que es excelente, de verdad, me ha encantado. Es fácil de leer, es divertido, es ameno, es muy variado, muy curioso. Te tiene totalmente enganchado sus páginas. Ahí lo tienen, este librito de aquí. Pues ahora sí que me despido. Denle mucho al coco y estudien, quizás seas tú el próximo Mendeleev. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, piratilla.